Ya lo tenemos acá en el estudio, Emiliano. Lo tenemos acá. ¿Cómo estás, Emi? Para su columna. De escalofriante. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad, un gusto estar acá en la previa de las elecciones del domingo. Bueno, para charlar un poco sobre el escenario y lo que se O puede los llegar a escenarios venir. posibles. Los escenarios posibles. Tal sí. cual. Porque bueno, también le comentamos a la audiencia que estamos en veda, entonces tampoco es que... Por lo tanto, vamos a ir planteando algunas cuestiones al menos informativas y otras más hipotéticas, digamos, situaciones hipotéticas, ¿no? Exacto. Ya el momento para, digamos, para mostrar tendencias o encuestas ya pasó. Ya no se puede, estamos en veda. Entonces, bueno, vamos a plantear un poquito qué es lo que está en juego y qué es lo que puede llegar a pasar el domingo a la noche con el futuro, ¿no? Con el Sí, o futuro ya con de- algunos resultados que me imagino que van a ir apareciendo a medida que van pasando el tiempo a partir de Sí. las 18 de la tarde. Claro, Sí, digamos, sí, ya, sí, ya sí. con cierta cantidad de votos uno tiene como una tendencia, después, bueno, hay cuestiones que se definen ya con toda la votación, pero uno a cierta hora ya está en condiciones de decir más o menos cómo ve esta nueva composición de la legislativa de cara al futuro, a estos próximos 2/4 años. Tal cual. Tal cual. Así es. Sí, y además teniendo en cuenta que esto tiene como característica, ¿no? Que es a nivel provincial, después vamos a poder realizar un análisis a nivel nacional, ¿no? Con respecto a los resultados. Pero bueno, acá, desde mi perspectiva, el gobierno nacional se juega, digamos, alguna que otra posición en algunas provincias, particularmente en la provincia de Córdoba, ¿no? Mira, hay una interpretación y yo creo que en parte suscribo. Hoy vamos a hablar de una cuestión más institucional, pero creo que lo que se juega acá es también un espaldarazo al proyecto político del Ejecutivo, ¿no? A ver si este camino, si la ciudadanía convalida este camino o qué, digamos, qué enseñanza, qué modificación, qué cambio de curso le está demandando al gobierno nacional, ¿no? Entonces, en función de los resultados, va a haber un montón de lecturas. Creo que como nunca esto se presta para hablar y cada uno va a tener su postura, cada uno va a decir, yo creo que el lunes la mayoría van a decir, che, yo gané, Claro. porque lo van a leer de forma tal que quede como que ellos ganaron. Pero bueno, digo, hay una lectura pormenorizada de qué pasa en cada provincia y después hay una lectura general de cuántas bancas y cuántos votos, que no son lo mismo. Claro. Digo, vos podés sacar muchos votos pero para después, el sistema, en el digamos... sistema con el sistema DONT y con Sí. cómo se van cambiando, cómo se van renovando las bancas en nuestro país, Sí. eso no se puede, digamos, eso puede no reflejarse del todo. Con el caudal de votos. Claro, a ver, Exactamente. por ejemplo, vos podés tener muchos votos en la ciudad de Buenos Aires, pero vas a tener cierta cantidad de diputados. Ahora vos podés ganar todos los senadores digo, con los senadores es clarísimo. Sí, claro. Vos porque tenés hay Buenos menos Aires de- con 3 senadores y Tierra del Fuego con 3 senadores. Claro. Vos ganaste Tierra del Fuego, donde hay menos de 500.000 Personas. O y habitantes. tenés la misma cantidad de senadores que ganando Buenos Aires, que es el distrito más poblado del país. Tal cual. Con lo cual, bueno, ahí la lectura es distinta. Che, yo gané cantidad de votos. Yo fui la fuerza más votada del país. Es una posible lectura. O, che, obtuve los votos que necesito para destrabar las leyes y para proponer y para dejar de estar a la defensiva o corriendo la de atrás como fue Está bien. esta mitad de año. Bueno, ahí tenemos unas plaquitas, ¿o no? Sí. ¿Cuántos Sí, escaños o bancas, ¿no? Se ponen en juego en la provincia de Córdoba particularmente? 9. 9. 9. Sí, sí. Tenemos Sí. ahí, yo había traído una... Sí, Sí. unas plaquitas. Unas placas, bueno. Unas placas. No, Ah. a ver, si Sí. querés yo más o menos Dale, te sí. digo cómo... Sí. A ¿Cómo? ver, en general. ¿Qué es lo que después vemos venimos a las placas. analizar acá o Sí. cuál es la propuesta de análisis para hoy? Sí. Es decir, bueno, ¿qué es lo que está en juego y cuáles son los posibles escenarios
dependiendo de cómo le vaya. Siempre estamos hablando del Ejecutivo, ¿por qué? Porque es el que propone, porque es el que trata de convalidar su proyecto político, porque es el que de alguna forma nos va, digamos, es el que se ve en la obligación de poner a plebiscito Claro. su gestión. Bueno, un poco La oposición Emiliano, siempre está a la defensiva, Claro, ¿no? Digamos, sí, siempre sí, está sí. reaccionando a... y entonces, uno lo que tiene que tener en cuenta es, ¿cuál sería el escenario ideal para el gobierno? Bueno, tener una mayoría propia. Una mayoría propia y quórum tanto en el Senado como en diputados. En diputados, ¿con qué lo alcanza? Con 129 escaños. Eso, bueno, son las bancas que se ponen en juego, que arriesga cada partido. Le Exacto. decimos a la audiencia que puede conectarse por YouTube y ahí Sí. están apareciendo las imágenes con Exactamente. respecto a las bancas que se arriesgan. cada uno de los Cada partidos partido arriesga. Cada uno en de la los Cámara de partidos. Diputados. Esto es Lo la Cámara Baja. interesante, ahí Sí. si uno lo lee, Sí, es, hay partidos que arriesgan muchísimo, Como la izquierda, por como la ejemplo. izquierda, la Unión Cívica Radical la izquierda, está... Sí. La izquierda puede quedar afuera completamente, Sí. 100%. completamente. Arriesga las dos bancas que tiene en la Cámara de Diputados. Sí. Por Después, ejemplo. digo, la Izquierda Unida, el FID, bueno, Sí. pero hay una serie de partidos, ¿no? Después, la Unión Cívica Radical arriesga el 80% de las bancas. El PRO arriesga el 60%. Son partidos que, de nuevo, con ciertos resultados pueden quedar afuera. Partidos que durante toda la década, las décadas kirchneristas, estos Tuvieron primeros 20 representación. años, de alguna manera ordenaron el sistema de partidos de Argentina. Sí, Pueden claro. quedar afuera. Sí. Estamos viendo en ese sentido, sí, una transformación del sistema de partidos hacia una nueva división, Hacia un bipartidismo. hacia un nuevo bipartidismo. En un momento el bipartidismo fue PRO versus Sí. kirchnerismo en Sí, sus... sí, sí. O más Distintas antiguamente, vertientes, digamos, un radicalismo, vertientes, peronismo. Sí. o anteriormente radicalismo, peronismo. Ahora estamos viendo una suerte de mutación que hay que ver si se estabiliza o es, o es Claro. algo medio pasajero. Después, si nos fijamos, Unión por la Patria arriesga el 47% de las bancas. Sí. Encuentro Federal también el 47%, Renovación Federal 38% y La Libertad Avanza el 22%. ¿Qué, digamos, ¿por qué arriesga poco? Y también tiene pocas bancas. La Libertad Claro. Avanza tiene... Y tiene una corta trayectoria, Claro, digamos, claro. legislativa en el sistema partidario, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué sería lo que necesitaría, digamos? A ver, ¿cuál sería el escenario ideal para Milei? Ujú. El escenario ideal es un escenario donde él tenga ¿Quórum propio? claro, quórum propio y mayoría simple en las dos cámaras. ¿Cómo alcanzamos esto? Bueno, necesitamos 129 votos en diputados y 29 bancas en el Senado. Es Prácticamente. muy difícil. O sea, Muy en el difícil. Senado directamente es imposible. Sí. Sí. No le alcanzan la cantidad Sí, de sí, bancas en en juego, juego para tener eso. lograr ese Claro. cambio. O sea que necesitas otra elección más. Y yo lo tengo anotado acá Sí, porque sí, sí, es- porque bueno, aparte son un número muy finito. necesitaría el 70% de los escaños en juego. O sea, necesita ganar 88 bancas en diputados, el 70% de todas Sí. las que se ponen en juego, para lograr esa mayoría y ese quórum propio. Sí. Con eso, con esos números, la Libertad Avanza no dependería de ningún partido, ni de aliados, ni de rivales. ¿Para qué? Para aprobar leyes o para tener quórum. Dice, yo quiero sesionar, con los míos me alcanza. Nadie tiene que bajar a sesionar, a darme quórum, nada. Yo lo hago solo. El escenario 2 es un poco más modesto. Es un escenario donde tenemos un blindaje del veto. Ujú. No está mal. Ahí necesitaría 45 nuevos diputados digamos, 45 nuevos diputados y 17 nuevos senadores. Para sostener el veto, digamos, con uno de los dos le alcanza. Está más cerca en esta.
Está más cerca Los en diputados 45 que en Senado. Volvemos en el volvemos al Senado, mismo punto. yo en el Senado de nuevo es casi me olvidaría. utópico, digamos. Sí, Claro. Yo en el Senado me olvidaría Es porque... como muy imposible poder conseguir la sí, cantidad sí, de sí. escaños necesarios para, bueno, para llegar a ese objetivo Exactamente. de Exacto, quórum, ¿no? exacto. Porque además también son pocas provincias las que votan, senadores, o sea... Tal cual. Y te tiene que ir bien, tenés que ganar un montón de provincias donde inclusive los gobernadores no son tuyos. Exactamente. Y el gobernador tiene mucha influencia Sí, claro. en el Senado. Por eso me parece que está, o es correcta la apreciación que haces vos, que en líneas generales se pone el Ejecutivo, digamos, digamos, se pone en evidencia, digamos, evaluación, escaño, lo que sea, ya interpretémoslo de cualquiera de la forma, pero es el Ejecutivo a nivel nacional y los Ejecutivos a nivel provincial. Claro, ¿no? Es decir, sí, es ahí sí, donde sí. está... Bueno, si vemos la placa, ahí tenemos... Entonces, Otra plaquita, otra digamos, placa, a la es audiencia. esto es de la nación. Sí. Insospechado de Claro. tirar a favor del peronismo, Sí. donde dice, bueno, che, ¿qué es lo que está manejando? ¿Cuál es la información que está manejando el propio peronismo? Bueno, 12 provincias, con lo cual ahí ya tenés un problema si querés tener mayoría en senadores y la de diputados va a estar disputada. Que el Sí, ahí escenario... observamos Sí. también que está el mapa de la República Argentina con varios colores rojos, verdes y amarillo. En el verde son las victorias que espera el peronismo. Claro, ¿no? Son esto las- desde la perspectiva del peronismo, ¿no? Sí, Sí. Y no hablamos de números acá. claro. No. Esto está publicado en el diario La Nación, ¿no? Sí. O sea, Es. Córdoba queda al margen. digamos. Córdoba queda al margen, Córdoba pero ¿por queda qué? al margen. Porque acá, bueno... Está pintado en rojo, ¿no? El Por gringo- tema de Es, cuotas. es complejo. Es complejo el panorama. No, bueno, el peronismo. Porque Cava, acá el mira. peronismo es el peronismo cordobés, Claro. ¿no? Pero no es el se llama el peronismo... cordobesismo. No. Claro, es el cordobesismo. No es el típico peronismo de Buenos Es un Aires, peronismo ¿no? del gusto, Que a gusto cordobés. El, Claro. el peronismo que puede tolerar el paladar de Córdoba Sí, es el que tiene posibilidades. exacto. No, bueno, quería insistir en este escenario Sí. número 2, que, digamos, lo que le permitiría este escenario un poco más optimista, o sea, un poco más realista, sería defender sus propios vetos. Bien. Por lo menos sostener una posición defensiva y que no le saquen leyes como fue la de financiamiento universitario o la de emergencia en discapacidad, que lo corren al ejecutivo del eje y lo hacen de alguna manera y lo debilitan. Sí. El escenario 4, perdón, el escenario El 3 es derrota digamos, una derrota del Ejecutivo en general en la mayoría de las provincias. No pierden las bancas que tienen, pero suman muy pocas. Con lo cual, por ejemplo, el peronismo queda en mayoría en las dos cámaras. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, desde la ciencia política se llama un divided government y lo que produce es lo que se llama una parálisis legislativa, que es el gridlock. O sea, es como que el gobierno está totalmente tensionado, dividido, digamos, muy tensionado. Por el legislativo. Las propuestas del Ejecutivo no encuentran eco en el Legislativo. El Legislativo trata de bloquear al Poder Ejecutivo y se da como una parálisis. Está bien. Es un escenario institucional bastante complejo. Sobre En- todo que sí. faltan 2 años más Faltando 2 años. Sí, claro. para Ahí el completar la Ejecutivo presidencia. necesita hacer alianzas permanentemente, trabajar el tema de, digamos, todo el tiempo estar contando porotos. Bien, ahí vemos la composición actual de los diputados. Fíjate que en celeste, para la gente Sí. que lo puede, estar viendo, en celeste tenés a toda la La franja peronista, digamos. claro, el peronismo, la gama digamos. del peronismo, y en violeta del otro lado tenés a la Libertad Avanza y sus aliados. Los amarillos son los del PRO. Esos amarillos hay muchos que están en juego. Exactamente. Hay que ver si esos amarillos se vuelven violetas, se vuelven de otro color ahí en el medio, o se vuelven celestes. Exacto. Bueno, eso es interesante. Y eso es lo que va a pasar acá en la provincia de Córdoba, porque si cuando vayamos a votar el domingo, nos vamos a encontrar con una gran, amplia variedad de gamas de colores y de Exacto. partidos políticos. Sí. Porque claro,
Lejos de hacer acuerdos o, Sí. o Y a no existir las alianzas PASO, y a no de- existir las pasos, nos vamos a encontrar que partidos que antes tenían alianza con la Libertad Avanza, como por ejemplo la Unión Cívica Radical, no, perdón, el PRO, o el PRO o o la Unión Cívica Radical, que era Juntos por el Cambio, no lo vamos a encontrar acá ahora. O sea, cada partido va a tener sus propios candidatos, de manera que va a haber una gran cantidad de partidos para poder, Bien. elegir ahí. Ese es uno de los efectos que tiene la boleta única Y de no haber hecho las pasos. y de no haber hecho las PASO. Ahí vos tenés dos. De nuevo, ahí vemos cómo las instituciones Sí. nuevamente pesan en los resultados políticos. Tenés, por una parte, la boleta. Primero, Sí. las PASO, lo que te servían era como una. Bueno, voy a hacer una metáfora deportiva. Era como una clasificatoria. Sí. Che, vos querés jugar el mundial, bueno, Sí, claro. tenés que clasificar. Sí. Tenés que sacar por lo menos el 5% de los votos. Sí. ¿No sacaste ese 5%? Bueno, listo, nos vemos la próxima. Las pasos servían para eso. Para ordenar un poco la oferta y para aglutinar demandas. O sea, vos querés participar en una elección, ¿y a quién representas vos? Y yo represento a los trabajadores. No te están validando con el voto. ¿Qué tenés que hacer? Replantearte, hacer alianzas, volver a hablar de tu propia plataforma y ver si podés sumar demandas y ampliar tu base electoral. Hasta que no pase eso, no pasas a las verdaderas elecciones. Eso por una parte, el efecto de no tener las PASO. Y el otro efecto, el tener una boleta única, incentiva a partidos más chicos a presentarse y a participar, porque los requisitos en términos de capital humano o de estructura partidaria para controlar las boletas y las mesas es mucho menor. O sea, lo que estás queriendo decir que no se va a necesitar tanta cantidad de fiscales Exacto, para poder controlar porque la elección, porque es una misma boleta única. Che, Sí, faltan sí. antes O sea, tenía solo que con estar- el presidente de mesa Sí, claro. estaría más que suficiente. Si bien siempre Puede debería haber. ser suficiente, Sí. pero ¿qué pasa? Che, faltan boletas del partido Ya está. Y además vos te encontrás, te dan la boleta en Claro. la mano, chao. y la ves todo en la misma y en paridad, con lo cual, che, los estoy viendo todos, tengo que optar, tengo que Sí. marcar con una lapicera nomás. Por la particularidad de Córdoba, digamos, se va a poder plegar en dos, ¿no es cierto? Es decir, son tres cuerpos, digamos, la boleta. La boleta que sirve a la vez como sobre. Claro. lo que- Es esta la claro. particularidad de la boleta única. Lo que por Sí. ahí uno le tiene que advertir al electorado, quizás como servicio a la Sí, no, comunidad, vale. Sí. es que lea y se fije bien a quién está votando, porque hay partidos que son similares de nombre, que son similares de colores, entonces por ahí no es lo mismo votar a la Unión Cívica Radical que a la Unión Cívica. Ujú. No es lo mismo votar al Frente de Izquierda y los Trabajadores que votar al Frente de Izquierda, solo. Entonces, digo, hay que estar atento porque, de nuevo, la boleta única te lleva a esas pequeñas confusiones que, obviamente, quienes se postulan y quienes arman estas cosas, las conocen Sí, y claro. las utilizan. Entonces, después, Así es. a todo el mundo le sirve. Yo cuando tengo que ir a negociar, che, yo saqué 25.000 votos en las últimas elecciones. ¿Cómo me acoplo a tu proyecto político? Digo, ese es mi capital político. ¿Es poco? Sí, es poco, pero es algo. Bueno, ahí lo tenemos puesto diferente, que es lo que se vota por partido. Digamos, Fuerza Patria tiene 72 ¿cómo se llama? En el Senado. Sí. Tenemos, por ejemplo, Fuerza Patria tiene 34 bancas de las 72 y renueva 15. Ahí Sí. renueva la mitad, por ejemplo. Sí. La Unión Cívica Radical tiene 13, renueva 4. El PRO está complicado en esa. Sí. Bien. Y Es yo lo el que que quería... más está complicado, Es el digamos, más en el complicado. Yo con lo que quería terminar es con un último escenario, Sí. que para mí es el 4, más... el escenario 4. 4. Escenario 4. El escenario número 4, habíamos dicho,
un escenario ideal para Milei, que era obtener una mayoría propia Sí. en las dos cámaras. Exactamente. Ese para mí es como un ideal, pero está Es bastante poco probable, lejano. sí. El escenario 2, que era, bueno, conservo el poder de veto, ¿m? Por lo menos obtengo la suficiente cantidad de legisladores propios para sostener el veto. El escenario 3 era un escenario totalmente negativo para el gobierno, que yo no lo creo, no lo veo así, por lo menos yo creo que va a ser una elección interesante. La libertad avanza, pero yo me inclino más por este escenario, es decir, che, el león se puede volver zorro. Ujú. Muy maquiavélico. Muy maquiavélico. Estamos Estamos en la el columna. momento Verdaderamente, Maquiavelo nos habla Sí, de sí. Maquiavelo nos habla de príncipes que son como zorros Ujú. o como leones. ¿Cómo es el león? El león va de frente, ataca, Sí. se lleva todo puesto, Sí. pero pero es torpe. Ujú. El zorro, por otro lado, siempre tiene alguna estratagema, siempre negocia, Alguna astucia. siempre hace alguna astucia. Bueno, yo lo que creo es que si bien el Ejecutivo va a ser una buena elección, todavía va a seguir dependiendo de sus aliados en el Senado y en diputados para lograr sacar las leyes que necesita. Entonces, ¿tendrá el Ejecutivo la astucia suficiente para después de estas elecciones sentarse a negociar? ¿Sentarse a generar consensos? Esa es una pregunta que queda abierta. Desde ya que nadie le pide al gobierno, creo que ni los propios, y mucho menos los ajenos, digo, los ajenos definitivamente no le interesa, pero los propios no le piden que renuncie a sus principios. El tema es que si vos tenés un objetivo, también tenés que ver qué vuelta le das para llegar a ese, ¿no? Ujú. Bueno. Excelente. Está Excelente. contenta, Con contenta, cuatro Vanessa, está escenarios. contenta, claro. Con Cuatro los cuatro escenarios escenarios, posibles. con la data que tiramos de lo puesto en juego, de cómo, digamos, pudimos decir algo acerca de cómo se procede, digamos, el domingo, ¿no? Exacto. Es decir, Y además con todas las limitaciones que tenemos, porque estamos en veda, entonces no se puede hacer No, otro claro. tipo de análisis político, pero bueno, los 4 escenarios posibles, eso lo vamos a conversar también el domingo, Emi. Ujú. Seguramente, Nos vamos sí, a acordar de estos 4, a ver cuál probablemente ya pasadas las 18 podamos tener o más cercano a estos escenarios. Sí. Así que excelente, mis felicitaciones Excelente. por este No. análisis. Muchas gracias, José, Gracias, por la totales. posibilidad. No, Y por favor. esperamos el domingo, vamos a estar acá Sí. siguiendo el minuto a minuto y bueno, tratando de conversar un poco y llamando sobre todo a la población que nos escucha por ahí a votar. A votar. Es muy Sí, importante el voto, es algo que todos los partidos van a disputar y todos están esperando al votante, al que no participó en las últimas elecciones, al indeciso. Todo eso es un caudal de gente muy Sí. importante. Y bueno, nada. Y yo simplemente quería eso. agregar una cosita más, ¿no? Agregue. Que también alentamos a que lea, a que se tome el tiempo, que no es ahí una cuestión rápida, sino que preste atención, si bien tenemos mucho ejercicio los cordobeses y las cordobesas con respecto a las votaciones de boletas únicas, Sí. pero ahora el formato es distinto, ya no es un voto cuadrado, sino es a lo largo, Sí, sí. que puede prestarse a confusión, esto que decía Que por ahí es Emi, chiquito el lugar donde el uno lugar tiene que donde tiene que marcar, marcar la entonces que cruz, presten atención bien eso. cuáles son esas palabras, hay partidos parecidos con respecto, digamos, al nombre, Sí. ¿no? Así que Sí, sí. En presten principio se atención en dijo eso. que en digamos, en las escuelas y eso iba a haber, digamos, una impresión como una especie de gigantografía, vamos a decirlo así, digamos, en un tamaño más grande para que, por las dificultades visuales, Claro. lo que sea, digamos, uno puede haber desplegado un poco la Sí, boleta sí. y eso, Si porque son alguien- 18, ¿no? Claro, Es sí, decir, sí, son 18 es- columnas. Hay ¿no? que ver bien Es qué importante. candidato quiero votar yo, ¿no? Exacto. Por lo menos saber el primero. Cosa ¿Dónde de están ubicados? ordenarme y ubicarlo y leer bien. Claro, Claro, ¿dónde ¿dónde estamos cuando estamos al momento de votar? Tal cual. Gracias, Franco, por el Franco. aporte. Sí,